Hola, hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. Vamos a seguir con la clase de hoy. También saludo a los que nos van a acompañar por medio del YouTube a esta clase de cristalización. Entonces voy a compartir en la pantalla y vámonos al pizarrón. Estamos ya en el tercer departamental de bioseparaciones sólido-fluido, donde vamos a ver precisamente el proceso de cristalización. Entonces vamos a anotarlo aquí, cristalización. ¿Ok? Y vamos a empezar a definir un poco precisamente qué es este proceso, ¿ok? Bien lo mencionamos, es un proceso, ya vimos en un principio la diferencia entre proceso y operación, principalmente de tipo unitario, pero ahorita vamos a involucrarnos prácticamente en los procesos. Es un proceso de separación en este caso, chicos, vamos a ver aquí en el tercer departamental, estábamos dentro de la materia bioseparaciones, aquí vamos a ponerle bioseparaciones, denme chance, déjenme ponerlo mejor aquí, bioseparaciones, sólido, fluido, ¿no? Es decir, que vamos a extraer sólidos de los fluidos, ¿ok? En este caso de la cristalización vamos a hacer una excepción. Vamos a extraer los fluidos de un sólido. Nos va a cambiar un poquito, pero prácticamente la relación es la misma. Aquí la idea es extraer y recuperar, chicos, ¿ok? Como su nombre lo dice, cuando ustedes lleven más adelante el laboratorio de bioseparaciones, se van a dar cuenta de que el proceso de cristalización consta en prácticamente evaporar una cantidad de, vamos a llamarle de disolución y poder quedarse con los cristales, con lo que es el soluto, ¿ok? Entonces prácticamente es esto, chicos, ¿ok? Proceso de separación fluido-sólido, ya vimos ahorita por qué, en el cual se forma una fase sólida, cristalina, a partir de una solución. Nos vamos a regresar un poquito a la química de una solución. Recordar, chicos, ¿ok? Ahorita un breviario rápidamente de lo que hemos estado viendo durante también el proceso de adsorción. Ahorita quisiera comentar, chicos, que una solución tiene principalmente dos componentes, ¿no? Lo que es el soluto y lo que es el solvente, ¿no? Entonces, dentro de lo que viene siendo la solución, vamos a tener dos componentes, ¿ok? Entonces, la solución va a ser la que se va a cristalizar. La idea es de estos dos componentes separar soluto y separar el solvente o evaporar para posteriormente recuperarlo también. ¿Ok? Tanto el soluto como el solvente se recupera. ¿Ok? Y por ello, chicos, yo hago hincapié en esto, ¿no? De que vamos a tener solamente dos componentes para el balance. ¿Ok? No vamos a tener más componentes como el inerte, como el, vamos a llamarle el carbón activado que veíamos en otros procesos, porque ahora no va a ser necesario. Más que nada ahorita, chicos, el proceso de separación de cristalización, pues consta de esas dos etapas. ¿Qué es lo que vamos a tener que considerar? Diferentes variables, como por ejemplo la, vamos a llamar temperatura, la solubilidad, la concentración, la presión, algo que se llama retención de agua, ¿no? Diferentes parámetros, muchachos, que al final de cuentas me van a ayudar a poder separar, ¿no? Lo que viene siendo el agua o el solvente que esté ocupando
de los sólidos que van a ser mis cristales. ¿Ok? Principalmente. Entonces, vamos a tener un punto muy importante. Esto sí me gustaría que lo resaltaran. Y de hecho aquí lo voy a resaltar. La cristalización ocurre cuando la solución se sobresatura. Y vamos a ver aquí, les digo conceptos de química. Sobresatura. Como ahorita es la primera clase de este tipo de procesos, pues vamos a irnos despacito, ¿no? ¿Qué tipos de soluciones tenemos? Bueno, pues principalmente dentro de la química tenemos 4 tipos de soluciones, ¿ok? Aquí vamos a poner tipos de soluciones y tenemos 4. Tenemos la disolución o diluidas, soluciones diluidas, diluciones. Tenemos concentraciones o soluciones concentradas, vamos a ponerlas así de esta forma, concentraciones. Por ejemplo, una concentración de ácido clorhídrico, de ácido nítrico, de cloruro de sodio, etcétera, etcétera, ¿no? 3. Tenemos soluciones saturadas. Y 4, tenemos principalmente las sobresaturadas. Ahorita no nos vamos a enfocar en las demás, sino precisamente en esta última, ¿no? Que es donde se lleva a cabo el proceso de cristalización. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a definir un poquito nada más lo que es una solución sobresaturada. Aquí quiero mencionar que la cantidad de soluto presente debe de superar, vamos a poner aquí abajo, la cantidad de soluto presente debe de superar lo que viene siendo la cantidad máxima, la cantidad máxima, porque recuerden, chicos, que aquí vamos a ver un poco de disoluciones, entonces, que podría disolverse en un solvente a diferentes condiciones de temperatura y presión también dada, ¿no? Que particularmente es la temperatura, ¿ok? Aquí el parámetro que vamos a tener que monitorear va a ser sí o sí la temperatura y para ello vamos a requerir, les voy a dar un pequeño spoiler de un balance de energía, ¿ok? Pero ahorita lo vamos a ver más adelantito. Entonces, la cantidad de soluto presente debe de superar la cantidad máxima que puede disolverse. Voy a poner un ejemplo aquí abajito, muchachos, para que ustedes lo vean. Vamos a poner un vaso de precipitado aquí, un ejemplo. Un vasito de precipitado. Que tiene una cantidad, vamos a llamarle X, que no conocemos, de agua. Para ello el agua la voy a poner con otro color. Ahí está, ¿ok? Hagan de cuenta que aquí abajo tengo un agitador que se va a encargar de darle vueltas y vueltas y vueltas. Hagan de cuenta que esto está sobre una parrilla. Ahorita les cuento una anécdota que tuve donde por accidente cristalicé una solución, pero ahí es cuando comprendí también el proceso, chicos. ¿Ok? Entonces, hagan de cuenta esto es agua, ¿no? H2O. Supongamos que le añadimos, no sé, el soluto que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a ponerle cloruro férrico, ¿no?
Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la cantidad de cloruro férrico debe de ser mucho mayor que la que se puede disolver. ¿Ok? No sé si ustedes han hecho el experimento en sus casas o a lo mejor cuando eran muy niños. Me estaba acordando de mi hermanita cuando les platico, se prepara su chocomilk, lo mismo, ¿no? Su chocolate con leche. Llega uno donde empieza a moler, a moler, a moler, a moler, a batir, a batir, a batir. Y si se dan cuenta, llega al punto donde pues una masa o una cantidad de chocolate ya no se disuelve. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una solución sobresaturada. Lo mismo pasa, por ejemplo, aquí en la de cloruro férrico. Llega el punto donde ya es tanto el cloruro que hay una cantidad que ya no se disuelve. ¿Por qué? Porque el agua tiene una capacidad, vamos a llamarle, pues sí, específica de, ¿sabes qué? Hasta aquí voy a permitir que se disuelva tal componente. Y lo mismo con lo otro, chicos. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Cuando preparan soluciones y cuando le echan poquito de ya sea cloruro férrico, por ejemplo, pues ¿qué va a pasar, muchachos? Que al echarle poquito, pues se va a disolver. A medida de que le vayan echando más y más y más, ustedes van a ver cómo van cambiando las propiedades de la solución. A lo mejor se va haciendo un poco más turbia, a lo mejor se va pintando de color y llega el punto donde pues ya no se disuelve. Por más que le vas adicionando, ya no se disuelve. ¿Por qué? Porque ya se superó esa capacidad máxima de disolución. ¿Ok? Entonces, a medida de que haya mucho soluto, más y más soluto del que pueda disolver, se le conoce como una solución sobre satura. ¿Ok? ¿Y por qué, chicos? Porque dentro de esta solución sobresaturada, vamos a llamarle aquí vagamente, entra esta solución a lo que es un estado inestable. Estado inestable. ¿Ok? Donde alcanza precisamente un punto de saturación, que era lo que les mencionaba hace ratito, chicos. El punto de saturación va a ser donde ya no va a permitir que se disuelva más soluto dentro de la solución. Ya está saturado, ya está lo máximo que se pueda. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que están en el metro a la hora pico, ¿no? Que está todo lleno, 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 lleno. Ya está toda la gente parada, ya no se puede meter alguien. ¿Qué pasa? Si intentas meterte, pues te vas a salir, ¿no? Lo mismo pasa, chicos, aquí con las soluciones, cuando están sobresaturadas. Va a llegar un punto máximo en el que el metro va a estar lleno, en el que ya no se va a poder subir más gente, ¿ok? Y pues por más que intentes empujar, a veces ni se va a poder, ¿no? Entonces, ese es el punto de saturación, chicos, donde vamos a lograr conseguir lo que es una cristalización a condiciones de temperatura específicas, ¿no? Ahora bien, los cristales, chicos, que se forman pueden recuperarse, pueden purificarse, pueden usarse. Pero me van a decir, oye Sergio, aquí, pero la preparación de soluciones, eso no tiene sentido lo que nos estás diciendo. ¿Por qué? Porque estás preparando una solución. No, paréntesis. Ya tenemos la solución preparada y de la solución deseamos recuperar el sólido y el fluido. ¿Ok? Entonces, ojo chicos, este proceso véanlo de esta forma. Flujo de alimentación, vamos a tener la solución. ¿Ok? Y dentro de este flujo de alimentación, deseamos separar soluto, que van a ser principalmente los cristales, y del disolvente. Que aquí vamos a tener a lo mejor agua evaporada, aguas madre. Ahorita vamos a ver estos componentes, ¿no? Pero quiero hacer hincapié en este punto, chicos, ya que
es importante llegar a este punto de saturación para que pueda haber una cristalización, ¿ok? Ahorita más adelante les voy a contar una anécdota que me pasó a mí. Entonces, los cristales aquí, déjenme cerrarle aquí la puerta que se ponen aquí los de la basura con su cumbia. Listo, chicos. Entonces, los cristales que se forman pueden recuperarse, purificarse también, porque ¿qué es lo que va a pasar? Pues mis cristales van a salir con humedad, entonces se pueden purificarse. ¿Qué más podemos hacer? Podemos, usarse, usarse. Vamos a poner ejemplos como qué cristales, por ejemplo, una solución de fármacos. Esto para la industria farmacéutica, chicos, es muy importante porque ustedes recuperan mucho lo que viene siendo, pues sí, fármacos, ¿no? Algunos, antibióticos, algunas, vamos a llamarle, pues sí, algún compuesto de algún medicamento que necesiten, que tengan en solución y lo necesiten recuperar. Por ejemplo, también proteínas, pueden cristalizar las proteínas, se pueden cristalizar algunos productos químicos y ahorita les voy a platicar mi anécdota, chicos. Productos químicos, ¿ok? Entonces, ¿qué variables necesitamos considerar? Aquí vamos a ponerle variables a considerar. A considerar. Tenemos 5 principales variables, ¿ok? La primera, la temperatura que dijimos que era muy importante. Temperatura, ¿ok? Temperatura, así, ¿ok? Les voy a platicar mi anécdota, chicos. Una vez estaba justamente haciendo ya mi proyecto de titulación y cuando estaba haciendo mi proyecto de titulación, ocurre que me toca preparar una solución de nitroprusiato de sodio, un vasodilatador, pero bueno, me acuerdo perfectamente, ahí fue un error mío, lo reconozco, que pusimos una cantidad mucho mayor de nitroprusiato. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estaba en agitación y dentro de mi mente pues pasaba, ¿no? Decía, oye, ¿por qué no se disuelve? Creo que había que añadirle 20 gramos y creo que le añadimos 200, algo así. Es un pequeñísimo error, dirían por ahí. Entonces, me acuerdo que le subo la temperatura y se empieza a disolver. Dije, bueno, pues ya se está disolviendo todo. Y ya cuando lo tenía por fin disuelto, ¿qué fue lo que pasó? Ya bajo la temperatura, voy a quitar el agitador, perfecto. Ya apago la estufa, porque se estaba agitando en una estufa en un vaso de precipitado. No sé cómo volteo ya para pasarla a mi envase, porque pues es una solución, la tengo que pasar a un envase. Y cuando volteo, está toda sólida mi disolución. Me quedé con cara de, ¡ay, ayuda! ¿Qué pasó? Porque hagan de cuenta, chicos, que justamente se cristalizó esta solución. Estaba tan saturada, pues imagínense 200 gramos a comparación de 20 gramos, que al estarse disolviendo y precisamente ese cambio de temperatura, pues permitió que se evaporara el agua prácticamente de la solución y se quedaran los cristales. Y efectivamente se quedaron todos pegados ahí, con cierta humedad, pero estaba sorprendente el asunto. Honestamente nunca se me va a olvidar que en ese momento ya entendí, pude comprender cómo es que se llevaba de mejor manera el proceso de cristalización, pero me pasó así, chicos. ¿Qué otra variable vamos a considerar? La presión también.
A lo mejor no directamente dentro del proceso, pero sí recuerden que la presión y la temperatura pues van de la mano. Tercero, vamos a tener la concentración también, chicos, lo que mencionábamos, concentración, la solución, concentración. Vamos a tener número 4. Esto se los voy a remarcar aquí con rojo, solubilidad. Y lo vamos a poner con marca textos. La solubilidad es muy, muy, muy importante, chicos, ¿ok? Porque va a ser la capacidad que va a tener el soluto en este caso para poder disolverse con un disolvente a una temperatura específica. Eso es la solubilidad, capacidad de un soluto para disolverse en un disolvente a condiciones de temperatura. ¿Ok, chicos? Entonces, esta solubilidad va a ser muy, muy importante dentro del proceso. Número 5, nada más y nada menos que la famosísima retención. ¿Retención de qué? De agua o de solvente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que al final de cuentas una solución pues tiene mi sólido. Entonces esos sólidos pueden retener agua, ¿no? Al final lo que les mencionaba. Fíjense bien. Voy a poner aquí un espacio. Pongan que este dibujito que estoy haciendo aquí de verde son mis cristales. Así como les mandé la imagen, chicos, pueden ver ustedes la imagen que les mandé en el grupo de WhatsApp, que están mis cristales ahí, chicos, ¿no? Que están ahí ligeramente visibles, chiquitos, pero que poseen una cantidad de agua. Entonces, hay cierta cantidad de agua aquí, chicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta retención me indica precisamente cuánto kilogramos o masa de agua, masa de solvente, respecto a la masa de cristales, se va a hacer presente. ¿Ok, chicos? Entonces, esta retención de solvente, ¿qué es lo que debe de pasar? Debe ser muy baja para que se lleve a cabo el proceso. ¿Ok? Debe bajar. Porque si es muy alta, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener más solvente dentro de mis cristales. Y entonces, al tener más agua en los cristales, pues, ¿qué va a pasar? Pues que no va a ser factible, no va a ser rentable, o simplemente me va a costar más trabajo el hecho de poder tener mis cristales secos. ¿Ok? Entonces, curva de solubilidad. Vamos a regresarnos un poquito a lo que estábamos viendo. Para la solubilidad, chicos, que dijimos que era esa capacidad del soluto para disolverse en un disolvente a temperatura específica, vamos a tenerla que leer mediante una curva de solubilidad. Curva de solubilidad. ¿Esto cómo lo vamos a leer? Pues mediante una indicación, chicos, ¿ok? La curva pues es una gráfica, ¿no? ¿Qué es lo que nos va a indicar? El límite en el cual cual, cual un soluto puede permanecer disuelto y que cualquier aumento por encima de esta curva favorece, aquí algo bien interesante, chicos, la precipitación de cristales. La cristalización, chicos, se va a dar por precipitación.
Para ello, chicos, quiero que vean la figura o la imagen que les mandé. De hecho, aquí la voy a dibujar. Me voy a pasar aquí al ladito. Quiero que vean cómo está el cristalizador de la UPIBI. El cristalizador de UPIBI tiene más o menos una forma, más o menos así, chicos. ¿Okay? Fíjense, está aquí mi cristalizador. Voy a ponerlo con color negro. Y está mi cristalizador. Tengo aquí. Vamos a ponerlo así. De este lado tengo una corriente. Ok, chicos, más o menos está así. Bien. Observen más o menos así. Algo más o menos así. ¿Qué es lo que pasa? Dentro del cristalizador, pues yo aquí voy a tener mi solución. Voy a tener la solución. ¿No? ¿Qué es lo que va a pasar? Que mis cristales, ya que una vez que se estén agitando aquí a condiciones de presión y temperatura idóneas, ¿qué va a pasar? Que mis cristales se van a precipitar. Este precipitado, pues son los cristales. ¿Ok? La solución, el flujo de alimentación, pues va a entrar por acá arriba. Flujo de alimentación. Ustedes lo echan aquí, el flujo de alimentación, lo adhieren ahí y sin problemas, ya lo van agitando, lo van agitando. Esto va cambiando. Si se dan cuenta, aquí en la parte de abajo, ven que ustedes tienen vamos a llamarle una cubeta con hielos. Esta es mi cubeta con hielos, que precisamente funge como intercambiador, chicos, ¿ok? ¿Para qué? Para poder aumentar y disminuir también la temperatura. Se requiere de mucho hielo, ¿para qué? Para que pueda bajar la temperatura. ¿Ok? Entonces la idea es primero subirla, después bajar, ¿ok? Ahora, por ejemplo, aquí tienen otra manguerita que esta es la de las aguas madres que vamos a recolectar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, deseamos nosotros sacar lo que viene siendo el agua evaporada, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua va a salir por aquí, chicos, va a salir por aquí, va a salir por aquí, se va a decantar aquí, ¿ok? Entonces el agua evaporada va a llegar hacia ese punto, ¿ok? Entonces, por ello es que tengo que considerar vamos a llamarle curva de solubilidad, porque se va a precipitar, ¿ok? Y pues llega el punto donde yo por aquí voy a sacar mi precipitado. El precipitado aquí está. Esta va a ser mi salida. Entonces, chicos, vamos a poner un ejemplo de curva de solubilidad para que ustedes lo vean. Ejemplo, cómo es que se toma una curva de solubilidad, cómo es que la vamos a estudiar, cómo es que la vamos a ver. Pues recuerden, vamos a tener que graficar del lado del eje de las X, vamos a considerar la temperatura. Puede estar a lo mejor en grados centígrados. Y del eje de las Y, vamos a tener lo que viene siendo la solubilidad. Voy a hacerme un poquito más para acá al lado. Chance, ahí está. Vamos a tener la solubilidad. ¿Ok? Y la solubilidad, ¿cómo la vamos a leer?
principalmente en gramos de soluto o gramos de lo que se vaya a cristalizar por 100 mililitros de solvente, que principalmente es el agua, chicos, ¿ok? Y la curva de solubilidad, pues puede variar de acuerdo al componente. Por ejemplo, puede estar así, puede ser más baja, puede cambiar, chicos, ¿ok? Dependiendo el componente. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí componente A, a lo mejor, componente B, componente C, ¿no? Y entonces, chicos, yo a la temperatura que vaya a trabajar mi proceso, pues tengo que conocer la solubilidad. A lo mejor supongamos que la trabajo a tal punto y pues aquí tengo mi solubilidad, ¿no? A lo mejor con la C, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, así principalmente la vamos a leer. Estas que dicen CA, CB y CC son mis curvas de solubilidad. Ya que hagamos ejercicios, vamos a ver también bien a fondo cómo es que ya sea que las podamos trazar o buscarlas principalmente en Internet. Esto es lo que se hace, chicos, ¿ok? O buscarlas en libros, en bibliografía. Ustedes van a buscar las curvas de solubilidad. Entonces, vamos a realizar lo que viene siendo el balance de materia. Balance de materia. ¿Ok? Dentro de este proceso de separación. Como lo mencionábamos arriba, vamos a tener tres salidas y una entrada en el proceso. Entonces el balance de materia yo lo puedo poner en un diagrama muy sencillo con una sola alimentación. ¿Ok? Y donde yo tenga tres salidas. ¿Ok? Aquí está, cristalización, vamos a poner 1. ¿Cuál va a ser mi flujo de alimentación? Pues el de la solución que habíamos planteado, flujo de alimentación. ¿Ok? Vamos a tener mi flujo de agua evaporada o solvente evaporado, vamos a ponerlo así, solvente evaporado, vamos a ponerle así, agua evaporada, mejor. Pero también ya vimos que puede ser un solvente evaporado. Vamos a tener también el solvente madre o el agua madre, se le conoce, que es lo residual que nos queda del flujo de alimentación de la solución. ¿Ok? Recuerden que la idea es evaporar una cantidad de agua, pero no toda se evapora. Entonces, lo que no se vaya a evaporar, pues va a formar parte de la corriente de aguas madre. Y vamos a tener, por último, el flujo de cristales, ¿ok? Que es lo que vamos a recuperar aquí. Entonces, ¿dónde? FA, dijimos que es el flujo de alimentación. Flujo. ¿De qué se compone el flujo de alimentación? De la solución. ¿Y la solución de qué se compone? De mi soluto y de mi solvente. Soluto más solvente. Vamos a tener también, muchachos, el flujo de agua evaporada. Agua evaporada o solvente evaporado. Y como es una corriente de evaporado, pues vamos a tener solamente lo que viene siendo el solvente. ¿Ok? El puro disolvente, ¿por qué? Porque los cristales no se evaporan. ¿Ok? El soluto no se evapora. Entonces, solamente vamos a tener el solvente en esta parte. Tenemos la corriente de aguas madre. Aguas madre. Donde sí vamos a tener, pues dijimos lo residual, ¿no? De soluto más solvente. Y vamos a tener también la corriente de cristales. Cristales. ¿Okay?
Aquí cabe mencionar, me regreso un poquito a las aguas madre, que vamos a tener una menor concentración, ¿ok? Los residuos de la solución pues van a estar presentes aquí, chicos, ¿ok? Entonces, de lo que se va separando en cristales, pues va quedando en las aguas madres también, chicos, ¿ok? Entonces, los cristales también vamos a tener soluto y solvente. Me van a decir, ¿por qué, Sergio? No solamente sería soluto, no, porque recuerden que salen con humedad. Entonces ya el proceso de purificación, pues, le corresponde después. Pero esto es lo que vamos a trabajar. ¿Qué componentes vamos a tener? Fíjense bien, chicos, vamos a trabajar con las componentes siguientes, ¿ok? Voy a bajarle aquí un poquito en el 7. En el flujo de alimentación, chicos, yo tengo entrada de soluto y tengo entrada de disolvente. Por lo tanto, voy a tener fracción masa en el flujo de alimentación del soluto y voy a tener fracción de disolvente en el flujo de alimentación. Sí voy a tener todo esto, chicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque entra mi solución, ya vimos. Ahora, me voy a pasar al agua evaporada. ¿Qué va a pasar en mi agua evaporada? Tengo soluto, tengo disolvente, tengo fracción de soluto en el agua evaporada, tengo fracción de disolvente en el agua evaporada. Lo que les mencionaba, los cristales no se evaporan. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cero cantidad de soluto y cero en la fracción de soluto. ¿Ok? Vamos a tener disolvente, sí, claro que sí. Entonces, aquí rápidamente les voy a poner la nomenclatura porque me van a decir, ay, ¿qué es S y qué es D? S es el soluto, D va a ser el disolvente y X con subíndice va a ser la fracción másica, ¿ok? Másica. Entonces, vamos a ver ahora la corriente de aguas madre. Soluto disolvente, fracción de soluto en aguas madre y fracción de disolvente en aguas madre. ¿Vamos a tener todo? Claro que sí, vamos a tener todo. Y de igual manera en el cristal, bueno, en los cristales, soluto disolvente, fracción de soluto en los cristales, fracción de soluto de disolvente en los cristales. Vamos a tener, claro que sí, todo esto, chicos, ¿ok? Entonces me gustaría que resaltara esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí y esto de aquí, chicos, ¿ok? Nada más para que tengan bien en claro qué es lo que vamos a considerar en el balance, ¿ok? Y ahorita, pues, precisamente vamos a plantear estas ecuaciones. El balance general, recuerden que tenemos dos tipos de balance, balance general y balance por componentes. Vamos a hacer aquí el balance general. General. Déjenme ya subirle aquí al color, con el grosor de la pluma. Entonces, flujo de alimentación, dijimos, es mi entrada. Va a ser igual al agua evaporada o al solvente evaporado más las aguas madre más los cristales, ¿ok? Considerando, obviamente, aquí, chicos, voy a hacer el paréntesis, considerando que no hay pérdidas o transformación. Que no hay pérdidas, ¿ok? Y por lo regular, pues no debe de ser. Entonces, aquí, chicos, vamos a, de igual manera, subrayar esta ecuación. Ya vimos ahora sí qué componentes tenemos. Entonces, este va a ser mi balance general. Vamos a tener también lo que viene siendo un balance por componentes. Balance por componentes. ¿Qué componentes tenemos? Número 1, mi soluto. Y número 2, mi solvente.
¿Ok? Entonces, copio exactamente mi mismo balance, nada más que cada flujo lo voy a multiplicar por su fracción. En este caso del soluto del flujo de alimentación va multiplicado por el agua evaporada, por la fracción de soluto en el agua evaporada, más el agua madre, por la fracción de soluto en el agua madre, más los cristales por la fracción de soluto en los cristales. ¿Ok? Es la fracción másica. ¿Qué dijimos que no íbamos a tener? Que no iba a haber soluto en el agua evaporada. Entonces, esta corriente me va a dar 0. Por lo tanto, mi ecuación se escribe de una manera un poco más sencilla. Vamos a ponerla con color azul. El flujo de alimentación por la fracción de soluto en el flujo de alimentación es igual a el agua madre por la fracción de soluto en el agua madre más cristales por su respectiva fracción de soluto. ¿Ok? Y esta va a ser la primerita. ¿Ok? Ahí tenganla presente. Vamos a tener también la del solvente. Entonces, la del solvente, esa sí se queda así tal cual, chicos. Vamos a tener solvente en todas. Acuérdense que aquí solvente es disolvente también. Aquí por eso le estamos poniendo la letra D, ¿no? Fracción de disolvente en el flujo de alimentación es igual al agua evaporada por la fracción de disolvente en el agua evaporada. Igual en las aguas madres, quiero ver qué cantidad hay de disolvente, por lo tanto lo hago aquí en este punto, más los cristales por la fracción disolvente en los cristales. Y esta, de igual manera, la subrayo. ¿Ok? Esta va a ser mi ecuación correspondiente al balance de solvente. ¿Ok? Esta es mi ecuación de solvente. Muy bien, chicos. Ahora, como les mencionaba, ya tenemos aquí todo completo para el balance de materia. Pero vamos a necesitar también un poco el balance de energía. No digo un poco, sino mucho. Entonces vamos a ponerlo aquí con color naranjita. Aquí está. Balance de energía. Y es sencillo el balance de energía, chicos. Meramente porque vamos a considerar nada más cuáles van a ser los calores, en este caso, para llevar a cabo el proceso. Y en función de esos calores, considerar cuántas masas mínimas de agua requerimos para poder cristalizar, ya sea dentro del proceso o convencionalmente dentro de la cristalización. Entonces, el balance de energía vamos a considerarlo en 4 partes, ¿ok? Fíjense bien, esto va a ser para el flujo de alimentación siempre, chicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque el flujo de alimentación tiene la entrada de la solución que se va a cristalizar. Entonces, yo no lo puedo hacer respecto a cualquier corriente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si lo hiciera respecto a aguas madres, pues ya va a cambiar la composición. A mí lo que me interesa es lo que entra, chicos, porque lo que va a hacer ese flujo de alimentación, pues va a ser el que tiene tanto el soluto como el solvente en las cantidades que se va a cristalizar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, chicos. Primero, ¿qué necesitamos para el balance de energía? Espero que hayan estudiado un poco de termodinámica. Si no, no se preocupen, aquí vamos a retomar. La capacidad calorífica. Capacidad calorífica de la solución. ¿Ok? Que se le conoce como el famosísimo CP. CP de la solución. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el CP, chicos, de una solución? Pues es el calor específico de la solución en función de las fracciones
fracciones molares, masa, perdón, aquí masa, yo me estoy confundiendo, del soluto y disolvente. ¿Ok? Entonces, como estamos considerando flujo de alimentación, aquí se lo voy a anotar para que no digan que es FA, flujo de alimentación. Flujo de alimentación. ¿Ok? Que recuerden, tiene soluto más disolvente, ¿no? Ahí está. La capacidad calorífica de la solución la voy a obtener mediante una suma. No se me quiebren la cabeza porque eso es algo que ocurre muy frecuentemente y se los digo por experiencia. Que lo que quieren hacer es encontrar el CP de la solución en Internet. Y no, chicos, el CP lo vamos a considerar con la fracción de soluto por el CP del soluto. Ese sí lo van a encontrar fácilmente. Más la fracción de disolvente, que también lo encuentran fácil. Por ejemplo, si estamos trabajando en el agua, pues lo encuentran en tablas, chicos, ¿ok? En las tablas termodinámicas el CP del disolvente, entonces, CP del disolvente. ¿De dónde voy a sacar la fracción? Del flujo de alimentación, chicos, ¿ok? No se les olvide. ¿Por qué? Porque es la que es la principal. Entonces, esta la subrayan aquí, chicos, ¿ok? Ya que tengo la capacidad calorífica de la solución, el CP de la solución, lo sumo, ¿ok? Después que vamos a considerar número 2, el calor sensible. Recuerden, los dos tipos de calores aquí los vamos a ver, sí o sí. 2, calor sensible. Vamos a ponerle Q subíndice C. Así, chicos, ¿ok? Este calor es el calor necesario. Calor necesario para aumentar la temperatura. ¿Ok? Así vamos a ponerle de la solución. De la solución. Entonces va a ser el calor necesario primero por el que tengo que subir la temperatura para que se pueda evaporar también vamos a llamarle el solvente, chicos, ¿ok? Entonces, ya ahorita vamos a también el calor de vaporización, que va a ser el otro, pero este va a ser el que necesito primero para poder subir la temperatura, ¿ok? Entonces, este calor sensible Q subíndice C va a ser igual a la masa de la alimentación, o de alimentación, por el CP de la solución que ya calculamos. A ver si recuerdan un poquito aquí las clases de su laboratorio de bioingeniería, por la delta T. La delta T se conoce como la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ok? Entonces, estos son datos que me van a dar dentro del proceso. Y entonces, pues nada más aplicar esta fórmula, chicos. ¿Ok? El calor sensible. Vámonos a otro punto rápidamente, ya para acabar nuestra clase también. Sería punto 3. Vamos a tener aquí el calor latente o de vaporización. Vamos a poner 3, calor de vaporización. Que ese se conoce como UV. ¿Ok? Es el calor requerido. Vamos a ponerle es el calor requerido. Ahora sí, para evaporar
el disolvente, ¿ok? Y entonces el calor de vaporización se calcula mediante M, ¿ok? Que es la masa del disolvente, que bueno, esa la vamos a sacar mediante el balance por el calor latente de el disolvente, ¿ok? M por lambda, ¿ok? Entonces, recuerden, todo lo vamos a trabajar para el disolvente. ¿Por qué? Porque aquí me interesa saber cuánto se va a evaporar, bueno, cuánto se necesita para evaporar, ¿ok? Entonces, esta ecuación, de igual manera, vamos a subrayarla. ¿Está, chicos? Para el disolvente. Y por último, ¿qué otro paso que les dije que era el último que necesitábamos? 4, conocer el calor total. ¿Ok? Que prácticamente se obtiene sumando todo. Sumar ambos calores. Ambos obtenidos, ¿no? Entonces, el calor total requerido para el proceso va a ser igual a el calor sensible que habíamos dicho antes, más el calor de vaporización. Así, chicos, ¿ok? Este va a ser el calor necesario para el proceso. Y recuerden que el calor necesario, pues al final de cuentas es energía, ¿ok? Y entonces esa energía la voy a poder interpolar, vamos a poderla conocer también mediante diferentes parámetros que vamos a ver también el día próximo que nos veamos. Entonces, la próxima clase, ¿qué es lo que nos tocaría ver, chicos? Próxima clase. Vamos a anotar que veríamos, por ejemplo, la masa de vapor mínima requerida, cómo calcularla. Vamos a tener, por ejemplo, la masa de agua de enfriamiento, porque recuerden, chicos, voy a subir temperatura y la voy a bajar rápidamente. ¿Cómo lo hago? Mediante la corriente también de agua de enfriamiento, que era la que les mencionaba hace ratito. El calor a retirar de los cristales. También vamos a tener la masa de agua mínima. Necesaria para el proceso. Y por último, tendríamos que considerar también a lo mejor costos y el combustible necesario. Entonces, vemos estas 5 variables en la próxima clase, chicos. Ahorita de momento vamos a quedarnos hasta aquí con el balance general y cómo es que se lleva a cabo este proceso de el calor, la energía requerida para el proceso. ¿Qué les dejaría que mientras vayan retroalimentando a lo mejor estos conceptos de termodinámica del calor? ¿Ok, chicos? Próxima clase vamos a ver estos 5 puntos y si nos da tiempo a empezar a hacer un ejercicio, lo hacemos, ¿va? También para que tengamos tiempo de ver lo de evaporación, el otro proceso. Si se dan cuenta, pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque pues el balance nada más se compone de 2 variables, muy sencillas, soluto disolvente. No hay como tal restricciones así fuertes como en el caso de absorción o en el caso de lixiviación, sino ahora pues considerarlo de manera directa en el balance. ¿Va, chicos? Entonces, vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Detengo la grabación en este momento y cuídense mucho, chicos, allá en el YouTube.
Bye.